Buenos días a todos. Comienza un nuevo día y ya tenemos entre manos una noticia que no solo sacude el mundo del espectáculo, sino que además nos obliga a detenernos, observar y reflexionar. Lo que hoy les traigo no es una simple anécdota, ni tampoco una de esas polémicas que suelen quedar en el olvido a los pocos días. Lo que está ocurriendo con Alejandra Rubio y Carlos Constancia tiene implicaciones más profundas de lo que parece a simple vista, porque no solo estamos hablando de la exposición mediática de una pareja o del protagonismo circunstancial de dos personas que conocemos bien. Estamos hablando de una contradicción tan evidente, tan burda y a la vez tan calculada, que resulta imposible no sentirse engañado, como si nos hubieran tomado a todos por tontos. Siempre he procurado ser respetuosa, sobre todo con Alejandra Rubio. La conozco desde hace mucho tiempo. He trabajado con ella en distintos contextos, y siempre he tenido buenas palabras hacia su persona. Alejandra siempre me ha parecido alguien agradable, profesional y hasta simpática en los momentos en los que coincidimos. Lo mismo puedo decir de su madre, a quien he tenido la oportunidad de tratar en numerosas ocasiones y con quien siempre mantuve una relación cordial y respetuosa. Incluso conozco a la madre de Carlos Constancia, y si estoy mencionando esto no es para presumir, sino para dejar claro que lo que estoy a punto de contarles no parte de suposiciones, de rumores infundados ni de un desconocimiento de los hechos. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Esto no es algo que se me escapa de las manos ni una interpretación superficial de los acontecimientos, y eso es precisamente lo que me lleva a sentirme tan decepcionada. Porque lo que estamos viendo ahora no solo contradice lo que nos dijeron hace un tiempo, sino que pone en evidencia una forma de actuar que, lamentablemente, hemos visto repetirse muchas veces en el entorno de la familia Campos. Hagamos un poco de memoria. Hace no mucho, Alejandra Rubio y Carlos Constancia nos aseguraron públicamente que protegerían la privacidad de su hijo a toda costa. Fueron declaraciones firmes, serias y llenas de convicción. Nos dijeron que no negociarían con su imagen, que no caerían en el error de usar su existencia como moneda de cambio ante los medios, y que evitarían a toda costa que el niño quedara expuesto ante la presión mediática. Nos lo dijeron con tanta seguridad que muchos de nosotros lo creímos sin cuestionar. Nos convencieron, nos hicieron pensar que esta vez sí, que por fin había dos personas dispuestas a marcar una diferencia en un mundo donde lo privado y lo público suelen mezclarse hasta límites insospechados. Pero lo que está ocurriendo ahora deja en evidencia que todo aquello no era más que una farsa, un engaño calculado para ganarse nuestra confianza mientras planeaban lo contrario. Lo cierto es que no hace falta vender una exclusiva fotográfica para caer en la contradicción. No es necesario que aparezca una imagen explícita del niño en una portada de revista para que estemos hablando de mercantilización. La exposición tiene muchas caras, muchas formas, y una de ellas es hablar públicamente de detalles privados, de la crianza, del parto, de la experiencia de ser padres. Cada entrevista, cada declaración en la que se menciona al niño, es en sí misma una forma de utilizarlo como recurso mediático. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Carlos Constancia, el mismo que hace apenas unos días prometía que no caería en esto, ha aparecido en televisión, en uno de esos programas que todos conocemos, hablando precisamente de aquello que prometió no tocar. Y no es casualidad. Todos sabemos cómo funcionan estas dinámicas. Un comentario aquí, una entrevista allá, y de repente, lo que parecía ser una decisión inquebrantable se convierte en la puerta abierta a nuevas exclusivas, a más entrevistas y, por supuesto, a mayores beneficios económicos. Lo peor de todo no es la contradicción en sí misma, aunque ya de por sí resulta grave. Lo que verdaderamente molesta, lo que indigna, es la falta de respeto hacia quienes hemos creído en sus palabras. Porque esto no se trata solo de Alejandra y de Carlos, sino de lo que representan y de cómo, una vez más, nos intentan vender una historia que no se corresponde con la realidad. Nos prometieron transparencia, pero nos han dado manipulación. Nos prometieron coherencia, pero nos han dado contradicciones. Y lo peor es que parece que nos consideran incapaces de darnos cuenta, como si fuéramos simples espectadores de un teatro donde lo que importa no es la verdad, sino lo que se nos hace creer. No soy ingenua. Conozco este mundo, sé cómo funcionan los medios, y entiendo que la industria del espectáculo necesita combustible para seguir adelante. Pero una cosa es jugar con las dinámicas de la fama y otra muy distinta es subestimar la inteligencia de la audiencia. Porque lo que está ocurriendo aquí no es una casualidad ni una coincidencia. Es un movimiento calculado, una estrategia perfectamente diseñada para generar interés, atraer la atención del público y, en última instancia, capitalizar aquello que dijeron que nunca utilizarían. Nos aseguraron que protegerían a su hijo, pero ahora no solo lo están exponiendo indirectamente, sino que además lo hacen con una narrativa que parece insultar nuestra capacidad de análisis. ¿Realmente creían que no nos íbamos a dar cuenta? ¿De verdad pensaban que podían decir una cosa con absoluta convicción y luego actuar de manera diametralmente opuesta sin que nadie lo notara?
¿En qué momento se convencieron de que el público que los sigue, que los observa y que, en muchos casos, los respeta, iba a aceptar sin cuestionar esta serie de contradicciones que, a día de hoy, resultan imposibles de ignorar? Lo que están haciendo Alejandra Rubio y Carlos Constancia no solo nos deja un sabor amargo, sino que además abre una puerta muy peligrosa, una puerta que, una vez cruzada, amenaza con convertir la falta de coherencia y el engaño en algo normalizado, en un estándar dentro de un mundo ya de por sí saturado de artificios y apariencias. Cuando figuras públicas, que voluntariamente han decidido exponerse ante los medios y convertirse en referentes mediáticos, prometen algo tan delicado como proteger la intimidad de un menor, asumen una responsabilidad que va mucho más allá del espectáculo. Esa promesa, esa palabra dada frente a todos, implica un pacto con quienes los escuchan, con quienes deciden creer en sus valores, en su postura y en su capacidad para marcar una diferencia. Pero cuando ese compromiso se rompe con tanta facilidad, cuando lo que se dijo en su momento queda enterrado bajo nuevas decisiones que lo contradicen por completo, lo que se transmite es un mensaje inquietante. Todo vale. La palabra pierde valor, la verdad se convierte en algo flexible, y el respeto hacia la audiencia se diluye en un mar de intereses personales y estrategias calculadas. Nos dejan claro que, para ellos, el fin siempre justifica los medios. Y esto no es un asunto menor, porque vivimos en una época en la que la honestidad, la integridad y la coherencia son cualidades que, tristemente, parecen estar en peligro de extinción. El público, quienes seguimos de cerca las historias de personajes como Alejandra Rubio y Carlos Constancia, lo hacemos porque, en cierto modo, buscamos algo en lo que creer, una muestra de autenticidad en un mundo donde todo parece estar construido sobre apariencias. Pero cuando esa confianza se traiciona, cuando nos damos cuenta de que todo aquello que nos vendieron como diferente no era más que un espejismo, la decepción es inevitable. Y no se trata únicamente de una decepción personal. Lo que esto genera, lo que esto provoca, es un precedente peligroso que afecta a todos. Porque si quienes están en el ojo público no son capaces de sostener su palabra ni de actuar con coherencia, ¿qué nos queda a los demás? Si permitimos que esto pase desapercibido, si decidimos ignorarlo, estaríamos validando un comportamiento que no debería tener cabida en ningún ámbito, mucho menos cuando se trata de algo tan delicado como la protección de un menor. Sé que no soy la única que piensa de esta manera. Cada vez somos más los que observamos, analizamos y nos damos cuenta de que algo no encaja. Lo que comenzó como una declaración firme y loable, ahora no es más que una fachada rota, una máscara que se cae dejando al descubierto la realidad de las cosas. Las piezas de este rompecabezas no encajan, por mucho que intenten convencernos de lo contrario, y lo que nos contaron en un principio se desmorona ante nuestros ojos como un castillo de naipes. Esto no es una crítica vacía, ni mucho menos un ataque personal. Es una reflexión necesaria. Una llamada de atención para quienes siguen creyendo que el público es ingenuo, que no se da cuenta de las contradicciones, que no sabe leer entre líneas. Porque jugar con la confianza del público no es algo que deba tomarse a la ligera. No se puede prometer algo tan importante y luego actuar como si nada hubiera pasado. No se puede manipular la narrativa y esperar que todos aplaudan en silencio. La audiencia, las personas que siguen estas historias con interés y, en algunos casos, hasta con admiración, merecen respeto. Porque aunque para algunos esto sea solo un espectáculo, para otros es un reflejo de cómo funciona el mundo que nos rodea. ¿Dónde queda la coherencia? ¿Dónde queda el respeto a la palabra dada? No podemos permitirnos normalizar este tipo de comportamientos. No podemos aceptar que la mentira y la contradicción se conviertan en la norma, en el estándar con el que se manejan las figuras públicas que, queramos o no, tienen una influencia real sobre quienes los siguen. Por eso, a partir de hoy, me comprometo a no callarme más. Porque esto que está ocurriendo no puede quedarse en el olvido, no puede pasar desapercibido como si nada. Es hora de contarlo, de analizarlo y de cuestionarlo. Es hora de desenmascarar lo que se esconde detrás de las palabras vacías y de las promesas incumplidas. Porque no se trata de atacar a nadie ni de buscar culpables por el mero hecho de hacerlo. No. Se trata de exigir transparencia, de reclamar coherencia, de pedir que se respeten las palabras y los compromisos que se hacen de cara al público. Alejandra, Carlos, ustedes nos prometieron que protegerían la privacidad de su hijo. Lo dijeron con seguridad, con firmeza, con esa convicción que tanto admiramos en su momento. Y ahora les pregunto, ¿en qué momento decidieron romper esa promesa? ¿En qué momento pensaron que nadie se daría cuenta? Porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y aunque intenten disfrazarla, maquillarla o esconderla bajo capas de explicaciones ambiguas, siempre habrá alguien que la vea, que la reconozca y que la señale. Hoy es el día en el que debemos hablar de ello, en el que debemos preguntarnos por qué estamos permitiendo que esto suceda. Porque no podemos seguir siendo simples espectadores de un espectáculo donde la falta de respeto y la manipulación son la norma.
No podemos quedarnos callados mientras nos intentan vender una versión edulcorada de la realidad, una versión que no se sostiene por ningún lado. No se equivoquen. Esto no es un simple comentario, ni una crítica sin fundamento. Esto es una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que representa. Porque lo que está en juego aquí no es solo la imagen de dos personas, sino el respeto a un principio básico. La palabra tiene valor. Si prometes algo, debes cumplirlo. Si decides exponer tu vida y convertirla en parte del espectáculo, al menos ten la valentía de ser coherente y de actuar con respeto hacia quienes te escuchan y confían en ti. No se trata de evitar los errores, porque todos somos humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Se trata de no faltar a la verdad, de no traicionar la confianza de quienes te siguen y de no actuar como si el público no tuviera la capacidad de pensar y de cuestionar lo que está viendo. Hoy, más que nunca, necesitamos cuestionar, analizar y exigir la verdad. Porque no podemos permitir que este tipo de comportamientos se normalicen, no podemos aceptar que las promesas sean palabras vacías que se llevan el viento. La coherencia importa, la verdad importa, y el respeto hacia la audiencia importa. Y aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado, yo no pienso hacerlo. Porque esta historia merece ser contada, merece ser cuestionada, y merece ser desenmascarada. La verdad, al final, siempre sale a la luz, y hoy es el día en el que debemos hablar de ello. Ya no hay más excusas. Es hora de exigir la transparencia que tanto falta en este mundo. Es difícil de entender cómo, después de todo lo que dijeron y prometieron, se ha llegado a este punto. ¿Realmente creían que nadie se daría cuenta? Pensaron, aunque fuera por un segundo, que podrían actuar de manera opuesta a sus palabras y salir impunes, como si no fuéramos a conectar las piezas de este rompecabezas. Lo que Alejandra Rubio y Carlos Constancia están haciendo no es solo preocupante, es profundamente decepcionante porque, más allá de las decisiones personales, estamos hablando de una traición a la confianza del público, de quienes los seguimos y los respetamos, y de un uso cuestionable de la imagen de su propio hijo. Un menor que, por más ajeno que sea a todo este espectáculo, se encuentra ahora, sin su consentimiento, convertido en el centro de una estrategia que no tiene otra finalidad que la de generar ingresos, visibilidad y, en última instancia, beneficio. Es imposible justificar algo así. Lo repito porque es importante. No hay excusa posible que pueda validar lo que está ocurriendo. Cuando una figura pública toma una decisión tan seria como la de proteger la privacidad de su hijo, lo hace de manera consciente y asume una responsabilidad que va mucho más allá de lo que diga frente a las cámaras. Lo que prometieron Alejandra y Carlos en su momento fue claro. Jamás expondrían a su hijo, jamás permitirían que su vida privada se convirtiera en moneda de cambio, y siempre priorizarían su bienestar. Estas palabras, dichas con firmeza y aplomo, nos hicieron pensar que, por fin, estábamos ante dos personas dispuestas a marcar la diferencia en un mundo donde la manipulación mediática y la sobreexposición son el pan de cada día. Nos creímos su discurso porque sonó honesto, porque en ese momento parecía real. Pero ahora, con los hechos a la vista, lo que nos queda es una gran mentira, una traición que no puede ser pasada por alto. Aquí no estamos hablando de rumores, de especulaciones sin fundamento o de malentendidos. Estamos hablando de hechos. Primero, prohíben a los abuelos y abuelas hablar sobre el niño, les piden que silencien sus emociones, que no compartan públicamente sus alegrías o sus miedos, todo bajo el pretexto de proteger al menor. Hasta aquí, podemos entenderlo. Muchos pensamos que era una medida responsable, que Alejandra y Carlos actuaban con madurez y con una intención genuina de preservar la privacidad de su hijo. Pero ¿qué sentido tiene todo esto cuando, apenas unas semanas después, son ellos mismos los que rompen ese silencio, los que cruzan la línea que tanto defendieron y se sientan en un plató de televisión a hablar de lo que, según ellos, debía permanecer en el ámbito privado? Es aquí donde surge la verdadera indignación, porque la hipocresía no puede tener cabida en decisiones tan serias. No se puede exigir algo a los demás mientras uno mismo actúa de manera completamente opuesta. Y lo más preocupante de todo esto es que no es la primera vez que ocurre algo así. Esta no es una situación aislada ni un error puntual. Es la consecuencia de un patrón que hemos visto repetirse una y otra vez en el entorno de Alejandra Rubio y en el de Carlos Constancia. Porque no nos engañemos. Las figuras mediáticas que los rodean, los miembros de sus familias, llevan años utilizando su vida personal como un recurso más para obtener beneficios económicos. Es su modus operandi, su manera de funcionar. Y aunque eso, en sí mismo, pueda resultar cuestionable, nadie tiene el derecho de impedirles que lo hagan. Lo que resulta insoportable, lo que nos llena de rabia e indignación, es la contradicción. Nos prometieron que no iban a exponer a su hijo, y lo dijeron con una contundencia que nos convenció a todos. Pero ahora, con esa promesa rota y los hechos sobre la mesa, es imposible no sentir que nos han tomado el pelo.
Porque sentarse en un programa de televisión para hablar de ese niño, de su crianza, de lo que significa ser padres, no es otra cosa que exposición. Y no nos engañemos, esto no termina aquí. Lo que hoy parece un comentario puntual, una declaración inocente, abre la puerta a más entrevistas, más titulares, más exclusivas y, en definitiva, a un negocio mucho mayor del que nos están mostrando. Lo que está ocurriendo no es casualidad, y eso es lo que más preocupa. No estamos ante un desliz ni ante una mala decisión tomada impulsivamente. Esto parece una estrategia perfectamente orquestada, un plan diseñado para maximizar la visibilidad y el beneficio económico utilizando, tristemente, la figura de un menor que no tiene voz ni capacidad para decidir. Y lo peor de todo es que nos lo presentan como algo natural, como si no hubiera otra opción, como si debiéramos aceptarlo sin cuestionar. Nos manipulan, nos venden una versión adulterada de la realidad y esperan que aplaudamos y sigamos adelante como si nada. Pero no. No podemos aceptarlo. No debemos callarnos ante una situación como esta. Es importante dejar algo claro. Esto no es un ataque personal. No se trata de señalar con el dedo ni de buscar culpables por el mero hecho de hacerlo. Lo que estamos exigiendo aquí es transparencia, coherencia y respeto. Porque cuando alguien decide exponerse públicamente, cuando elige que su vida personal se convierta en un tema de conversación, tiene la responsabilidad de ser honesto con quienes lo siguen. La audiencia no es tonta. Nosotros no somos simples espectadores pasivos que aceptamos todo lo que se nos cuenta sin cuestionar. Y es por eso que no podemos quedarnos callados mientras nos intentan hacer creer algo que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que más me preocupa de todo esto es el precedente que deja. Porque si aceptamos esta hipocresía, si permitimos que este tipo de comportamientos se normalicen, ¿qué mensaje estamos enviando? Vivimos en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación moldean nuestra percepción de la realidad. Lo que vemos y lo que escuchamos tiene un impacto directo en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Si figuras públicas como Alejandra Rubio y Carlos Constancia actúan de esta manera, ¿qué podemos esperar de los demás? Por eso, hoy quiero abrir un espacio de reflexión profundo, un foro donde podamos detenernos un momento a cuestionar lo que está sucediendo, a analizarlo con la calma y la claridad que merece, y sobre todo, a debatir sin miedo lo que muchas veces preferimos ignorar o dejar pasar. Porque lo que estamos viendo no es una simple anécdota ni una polémica más que será olvidada con el tiempo. Esto va mucho más allá. Esto afecta no solo a quienes están directamente involucrados en los hechos, sino a todos nosotros como sociedad. Lo que está ocurriendo no es un caso aislado, sino un síntoma claro de un problema mucho más grande. La falta de responsabilidad de quienes tienen visibilidad pública, la forma en la que, una y otra vez, prometen cosas con absoluta firmeza solo para romperlas poco después, como si las palabras no tuvieran valor alguno, como si el compromiso con su audiencia fuera algo secundario. Nos enfrentamos a una cuestión de principios, porque cuando alguien decide dirigirse a un público, cuando elige transmitir un mensaje y hacer promesas, adquiere una responsabilidad. Esa responsabilidad no se puede ignorar, y mucho menos pisotear, como si fuera irrelevante. Ahora bien, el problema no es únicamente la contradicción entre lo que se dijo y lo que se hizo. No es solo la ruptura de una promesa que, en su momento, sonó tan contundente y tan creíble. Lo que realmente está en juego aquí es la confianza, una confianza que, como público, otorgamos a quienes decidimos seguir y apoyar. No es algo menor, porque esa confianza no se regala fácilmente. Se construye poco a poco, con transparencia, con coherencia y, sobre todo, con respeto. Pero cuando esa confianza es traicionada, cuando lo que vemos es un despliegue de hipocresía y falta de compromiso, el daño no solo recae sobre quienes exponen públicamente, sino sobre todos nosotros. Porque lo que están diciendo, de manera implícita pero muy clara, es que nuestra voz no importa. Que no somos más que espectadores a los que se nos puede manipular sin que nos demos cuenta, que no somos lo suficientemente capaces de ver la verdad detrás de las apariencias. Y ahí es donde debemos detenernos y reflexionar. Porque aceptar esto sin cuestionarlo nos convierte en cómplices, nos convierte en parte de un sistema donde la mentira se normaliza, donde las promesas rotas no tienen consecuencias y donde la manipulación se convierte en la norma. Por eso, no podemos quedarnos callados. No debemos permitir que estas cosas pasen desapercibidas, como si no tuvieran importancia. Es hora de hablar, es hora de analizar y es hora de exigir respeto. Porque si no lo hacemos, si decidimos mirar hacia otro lado, estamos enviando un mensaje muy peligroso. Que todo vale, que no importa lo que digan o hagan, que pueden tratarnos como quieran y que, al final, nosotros seguiremos aplaudiendo en silencio. Me pregunto, y me gustaría que ustedes también se lo pregunten, ¿es esto justificable? ¿Es correcto jugar de esta manera con la confianza de un público que, de buena fe, decidió creer en ellos? Porque no estamos hablando de un pequeño error ni de una decisión inocente.
Estamos hablando de una serie de acciones deliberadas, cuidadosamente calculadas, que contradicen directamente lo que en su momento se prometió. No hay justificación posible para lo que estamos viendo, porque cuando se trata de la imagen de un menor, cuando se toma una postura tan firme en torno a su privacidad y a su protección, no puede haber medias tintas ni excusas que valgan. Lo que más me preocupa de todo esto es que no estamos ante un caso aislado. No es la primera vez que vemos algo así, y lamentablemente, tampoco será la última si no empezamos a cuestionarlo. Vivimos en una época donde la sobreexposición y la manipulación de la información se han vuelto moneda corriente. Los medios de comunicación, las redes sociales y el entretenimiento nos bombardean a diario con historias que, en muchos casos, están cuidadosamente construidas para servir a intereses particulares. Y eso nos afecta más de lo que pensamos, porque la información que consumimos moldea nuestra percepción de la realidad. Si no aprendemos a discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es, si no desarrollamos un pensamiento crítico que nos permita cuestionar lo que nos dicen, terminaremos aceptando cualquier cosa sin siquiera darnos cuenta. Por eso, este espacio es importante. No es solo un foro de opinión, no es solo un lugar donde expresar críticas. Es un espacio de reflexión, un lugar donde podemos detenernos a pensar, a debatir y a compartir nuestras ideas con libertad. Porque el silencio nunca ha sido una solución, y si permitimos que estas cosas sigan ocurriendo sin alzar la voz, si aceptamos lo que nos cuentan sin cuestionarlo, nunca podremos cambiar nada. Este es nuestro momento para decir basta, para exigir que nos respeten, para dejar claro que no somos un público ingenuo que acepta cualquier cosa sin más. Somos personas con criterio, con pensamiento propio, y tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada. Por eso, quiero invitarlos a participar en este debate. Quiero que este espacio sea suyo tanto como mío. Quiero que compartan sus opiniones, que dejen sus comentarios, que expresen lo que realmente piensan sobre esta situación. Porque solo a través del diálogo y del intercambio de ideas podemos empezar a generar un cambio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que lo que estamos viendo es aceptable? ¿Les parece justo que nos traten de esta manera, como si nuestra inteligencia no fuera suficiente para ver la realidad? Me interesa mucho saber lo que piensan, porque estoy convencido de que no soy el único que se siente así, de que somos muchos los que estamos cansados de ver cómo se juega con nuestra confianza una y otra vez. Además, este no es solo un debate sobre un caso puntual. Es un llamado a la reflexión sobre cómo nos afectan estas dinámicas en nuestro día a día, sobre cómo la manipulación y la falta de transparencia se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. No podemos normalizar un comportamiento que, en el fondo, nos está diciendo que la verdad no importa, que la palabra no tiene valor y que todo se puede disfrazar de espectáculo. Les agradezco, como siempre, que estén aquí, que se tomen el tiempo de reflexionar conmigo y que sean parte de este espacio. Su apoyo, sus comentarios y sus aportes son lo que le dan sentido a todo esto. Porque este no es solo mi espacio, es el nuestro. Es el lugar donde podemos alzar la voz y demostrar que todavía hay personas que valoran la verdad, la coherencia y el respeto. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y aunque muchos prefieran ignorarla, aquí estamos nosotros, dispuestos a señalarla y a defenderla. Porque lo que está en juego no es solo una historia mediática más, lo que está en juego es la confianza, la transparencia y el respeto que merecemos como audiencia y como sociedad. No nos quedemos callados. Sigamos reflexionando, sigamos cuestionando y, sobre todo, sigamos exigiendo que las cosas cambien. Porque el cambio comienza con nosotros, con nuestra capacidad de pensar, de debatir y de alzar la voz cuando algo no está bien. Gracias, una vez más, por acompañarme en este camino. Sigamos construyendo juntos este espacio, porque nuestras voces importan, y el momento de utilizarlas es ahora.